El hecho de la gestión cultural viene precisamente producto de ese mismo despertar un poco en que la poesía no solamente debía servir para el tema amoroso, sino que debía servir también como un instrumento de conciencia, como un instrumento de denuncia. He equilibrado con unos poemas eróticos, pero reconozco que como uno no tiene control de lo que va a decir en la poesía, uno sí puede tener control cuando la va a editar, porque bueno, pero no voy a poder decir esto, pero cuando uno lo va a hacer no tiene control, yo no quiero tener ningún control. Eran instrumentos, los clubes culturales y la gestión cultural que hacíamos, pero hubo una conexión que fue esencial, que fue el movimiento cultural universitario y los clubes culturales. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este subprograma a partir de ahora. Y ustedes saben que todos los jueves aquí está una invitada muy especial, que es la jefa ese día, la doctora Ibe Guzmán, con su sección Interacción Académica. Y hoy tiene un invitado que es de la familia, el maestro Mateo Morrison. Bienvenido maestro, bienvenida Ibe. Gracias Gustavo por permitir el espacio que ventila la academia y hoy vamos a hablar de poesía. Y wow, qué bien. ¿quién mejor que Mateo? A Mateo le tienen muchos nombres en el ambiente cultural dominicano. Le dicen el decano de la poesía. Yo digo que donde quiera que hay poesía, ahí está Mateo. Le dicen el padre. Yo creo que es también una biblioteca andante de la poesía dominicana. Y hoy viene a hablar con nosotros de su carrera, hablar sobre esa hermosísima carrera de gestión cultural y poesía. Que hay que decir que al maestro Mateo Morrison le dedican la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo este año. Exacto. Lo que es una muy agradable noticia para todos nosotros. Maestro, ¿cómo empieza el Mateo lector? ¿Cómo empieza a nacer en usted esa semilla poética? ¿Cómo usted puede identificar un momento en su historia donde usted diga, la palabra es lo mío? Bueno, primero agradecerle que me inviten y segundo, con mucho gusto reflexionar junto con ustedes y el público que nos ve sobre algo que yo mismo me he preguntado varias veces y a veces me he repetido o contradicho, pero ya he llegado a la siguiente conclusión, de que el inicio de mi relación con la cultura, con la literatura, tuvo que ver mucho con mi padre. Con mi padre era jamaiquino, el profesor Edward Morrison. Y él tenía siempre a la Biblia y a John Milton, El Paraíso Perdido, que era su obra predilecta. Su obra predilecta. Y en el caso de la Biblia, tenía por otro lado a mi abuela, que era adventista, y que aprendió a leer en la Biblia. Wow. Entonces, aunque tenía esas dos religiones, y tenía a mi madre que era una rebelde y se hizo católica, para que entonces haya tres religiones. Era la disidencia. Era la disidencia, sí. Y bueno, leía la Biblia, pero lo que más me gustó fue el Cantar de los Cantares. Porque la Biblia está llena de poesía. No, es poesía, sí. En gran parte llena de poesía. ¿Y por qué me gustó el Cantar de los Cantares? Bueno, porque ahí yo creo que en el Cantar de los Cantares está la síntesis entre la base de lo que sería la poesía amorosa. Naturalmente no podía ser expresada en la Biblia con toda la amplitud erótica que la podemos expresar ahora, pero los símbolos de El Cantar de los Cantares es un poema de amor. Aquello de que mi amado es para mí, yo para él. No es poema de amor, es poema de amor, de una pareja de amor. Sí. Pero entonces, San Juan de la Cruz, muchos años después, influido evidentemente por eso, va a ser un libro fundamental que tiene que ver con esa tradición poética. Y casi todos sus libros,
que no fueron muchos, fueron pocos, fueron folletos, en 1000 páginas no cabe, pero eran obras fundamentales. Entonces yo pienso que mi inclinación por tratar de que la palabra tenga alguna estructura estética viene de ahí en gran parte. Viene de ahí, pero hay otro aspecto que quiero señalar, es que con el paso del tiempo, ya esa poesía amorosa, y por eso mi primer poema, ahora lo van a publicar en uno de los libros de la Editora Nacional, y lo van a publicar no porque yo lo he publicado nunca, porque creo que no debe publicarse como libro, sino que yo se lo escribí, y yo tendría 12 años, se lo escribí a una vecina mía, que me encantaba, argentina, y entonces Argentina, Flor Hermosa, yo te quiero hasta morir. Entonces, y los muchachos del barrio se lo aprendieron. Los muchachos del barrio se lo aprendieron. Y entonces, y le fue muy útil, porque cuando yo encontraba una muchacha que me llamaba Alicia, le cambiaban el nombre. Alicia, Flor Hermosa, yo te quiero. Pero esa fue mi primera incursión directa. Ellos lo plagiaron a usted para beneficiarse. Esa fue mi primera incursión quizás directa, si hablamos de la poesía, pero con las inquietudes sociales generadas por la visión antitrujillista que se acuda en mi casa, que yo oía, y lo que sucedió a partir del tiranicidio, entonces ya el contenido de la poesía se iba más hacia lo relativo a lo social. Maestro, en la familia de ustedes, Mr. Morrison era un educador. Sí. Digamos, ¿cómo eran las conversaciones habituales de ustedes con su padre? ¿Qué lecturas les recomendaba? Bueno, para serte sincero, porque esto es un espacio para hablar toda la verdad. Él cuando yo publiqué el primer libro, muchos años después, el primer poema, que fue un poema a la madre, en el Listín Diario, en el tiempo en que era difícil que un joven poeta le publicaban en el Caribe o el Listín, que eran los grandes, y no había suplementos así, sino una sesión muy pequeña, y me publicaron eso. Él lo guardó y dijo que por cosas así se justificaba su presencia en Jamaica, pero eso fue producto de un proceso contradictorio, porque él se preocupaba mucho porque yo amara tanto la poesía, y su preocupación era de qué iba yo a vivir. Siendo el mayor de los hijos, ¿verdad? Y él me hablaba. Que ya lo echaba a perder al pobre muchacho. Y me ponía algunos ejemplos de los grandes poetas románticos ingleses y alemanes, que él decía que prácticamente se morían de hambre. A mí me dijo, si no encontraban un mecenas. Un amigo, obispo por cierto, en una ocasión que yo lo entrevistaba, yo empezando en el periodismo, y me dice, entonces tú eres periodista. ¿Y qué más? Digo, bueno, a mí me gusta también la literatura. Y dice, mira mi hijo, hay una vieja expresión que dice que los poetas y los periodistas no mueren precisamente de exceso de ingesta. El diario. Sino todo lo contrario. El hecho de la gestión cultural viene precisamente producto de ese mismo despertar un poco en que la poesía no solamente debía servir para el tema amoroso, sino que debía servir también como un instrumento de conciencia, como un instrumento de denuncia a la situación que vivía el país. Y por eso mi primer libro, los primeros poemas míos que se van a recoger después, en Aniversario del Dolor, el mismo título ya Hay lo un dice. poema que yo lo leí muy jovencito y creo que es suyo, que creo que se llama El hombre que amó todas las cosas. El hombre que amó todas las cosas. No parece, el título no lo relaciono. No lo relaciono. Porque yo no sé, yo estaba en el recuerdo, no recuerdo si era de usted o de Norberto James, que dicen un hombre que amó los ríos, los mares. Bueno, es mío, lo que pasa es que el título, pero yo no recuerdo como el hombre que amó todas las cosas. Yo no sé si ese es el título, pero sí, a mí me encantó. Incluso le doy un avance.
Ay, que no debía decirlo. Sí lo voy a decir. Bueno, ya dígalo. Ya lo voy a decir. Eso se recogió luego en un libro donde el hombre que me ha matado las cosas fue a partir de la idea medio bíblica, porque decía Tiberio Castellano que aunque yo le escribiera a Carlos Mar, en el fondo era religioso. Bueno, y José Enrique García, que hizo un ensayo sobre su obra, dice que a usted quisieron como ponerle un sesgo de que usted solo era un poeta social, y que no, que su lírica es mucho más que eso. Sí, él habla de esa parte. Bueno, con permiso, le pido permiso porque me están tocando la musiquita de la primera pausa, para que vayamos a la pausa y volvemos. Sí, así es. Continuamos con interacción académica, doctora. El maestro tenía una primicia, dejó una primicia en el tintero, en el segmento anterior. Sí, en el segmento anterior yo dejé una primicia porque ese libro se fue, ese poema y algunos de esos poemas se fueron convirtiendo en un libro donde yo trataba de relacionar el problema del hombre y la mujer, cómo comenzó todo. Entonces yo lo sinteticé en un texto que tiene que ver con el sueño y el encuentro de dos niños que comenzaron a llorar a dúo, construyeron un río, pero no se ahogaron, lloraron muchísimo, no se ahogaron. Entonces que a partir de ahí es que se va a desarrollar el concepto del amor, y ya el hombre no está solo como en el poema, sino que está acompañado. Ah, qué bien, a ver, qué bonito, qué bien, qué bien, qué bien. Y va a salir en estos días, y se va a salir, pero el avance se lo di, pero de decirle cuándo ni dónde, ni en qué parte de la feria del libro va a salir eso. Maestro, la poesía en su vida, en la relación, en la intimidad poética, ¿qué es la poesía para usted, maestro? Bueno, para mí la poesía es la inevitable forma de que tengo que expresarme, porque si no lo hiciera tendría que desaparecer. Es decir, ¿usted no concibe su vida sin la poesía? No, porque lo que sucede es lo siguiente. Bueno, quizás eso lo pueden estudiar más los científicos que tienen que ver con la conducta, con la mente y eso. Si se trata, en mi caso, yo tengo momentos que tengo que expresar la cuestión y tengo que anotarla y tengo que escribirla, sea del dolor o del amor. Por ejemplo, en estos días, tú estabas en una reunión del Comité de la Semana de la Poesía, yo leí un poema y entonces decía Mármol que ahora Mateo, con más edad, se ha vuelto un poeta más erótico. Más erótico. Y ahora habla más erótico. Entonces comenzó con los sociales, ahora se ha vuelto más erótico. Bueno, pero eso tiene que ver con la visión, o sea, con la visión, con los sentidos y con la necesidad de expresar los diversos conceptos. Y como que le di tanto valor y tanto esfuerzo a la poesía social que casi todo el mundo entendía. Si yo llegaba a un sitio me decía, léete el poema de Amelia África, o léete el poema de Sagrario, o el poema de Manolo, o el poema de Guido Gil. Entonces como que los se quedaron como en esa etapa suya. Entonces yo he equilibrado con unos poemas eróticos, pero reconozco que como uno no tiene control de lo que va a decir en la poesía, uno sí puede tener control cuando la va a editar, porque bueno, pero no voy a poder decir esto. Pero cuando uno lo va a hacer no tiene control. Yo no quiero tener ningún control, porque que eso se exprese la creatividad todo. Libre. Y yo quiero que sea una cosa libre, aunque después exacto, tacha alguna y yo te la guarde y no la publique. Entonces esa espontaneidad me hace vivir, me hace sentir bien. Y no solamente por lo que yo escribo, es por lo que yo leo. Sería redundante y como se ha dicho tanto, una expresión de Jorge Luis Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito, yo de las que he leído, mis notas están llenas de Virgilio. O sea que cuando yo hablo de la poesía, no hablo de la poesía mía, sino también de la poesía que leo, que disfruto.
hay libros de poesía, para poner 2 o 3, Pájaros de St. John Pertz, ¿verdad? Ash Wednesday, el miércoles de ceniza de Eliot, Tango del Viudo de Neruda, algunos poemas de Vallejo que duermen conmigo. O sea, no es que están en la biblioteca, es que están en el cuarto de día, yo lo tengo en una esquinita. Porque para son brevar textos, siempre para eso, mencionar pues. solamente esos 4, muchísimos más, que tengo que leerlo porque me hacen sentir bien, porque si estoy un poco bajo de ánimo, digo, ay, déjame leerme ahora mismo Tango del Viudo, déjame poemas, los 20 poemas, dame una canción desesperada. Cuando yo termine de leer eso, yo soy un hombre feliz. Entonces la relación con la poesía mía no tiene que ver solo con lo que escribo, sino y sobre todo con lo que leo. Maestro, usted además tiene una larguísima y muy productiva labor de gestión literaria, de gestión cultural. Sí. Y empezó, no sé si empezó con la creación del taller literario César Vallejo en la UAS, como director de cultura de la UAS. Sí. ¿Cómo la poesía y la academia usted las ha llevado muy de la mano desde Sí, siempre? así mismo, ahora mismo hay una universidad, no tengo que decirlo porque el contrato todavía no lo hemos hecho, que quiere iniciar una carrera de escritura literaria. Exacto. Y yo que ya no estoy por eso, pero como que me entusiasmé, Sí, abrir una interesante. carrera de escritura Claro. literaria sería bueno. Bueno, pero en realidad la gestión cultural comienza en enero, en una cuestión formal, de 1965. Se funda el Club Cultural La Unidad. Nosotros le llamamos Sociedad Cultural La Unidad, pero en realidad era parte del movimiento clubístico, que eran flores hermosas en favor de la cultura en los barrios, en los campos de nuestro Y en un país. momento de una tensión política y social que había tremenda. O sea, por eso digo, y surgió eso. Y en mi barrio me eligieron presidente de ese primer club en ese periodo. Y se fundó en ¿De qué zona estamos hablando? Estamos hablando de la Cruz de Mendoza. Ah, bueno, donde ustedes tenían la casa familiar, sí. Villafaro, Alma Rosa, un poquito cerca de Los Minas, Pidoca, Sí. ese centro de ahí. Y el de Sancho Sama que comenzaba. Entonces me eligieron presidente de ese club. Ese fue mi inicio real, porque yo dije, ven acá, pero ¿qué vamos a hacer en esto? Comenzamos a organizar actividades, comenzamos a organizar grupos y sobre todo tomamos una decisión de que había un empresario, don Polo Lavandier, que tengo que decir solo su nombre, que dijo, pero ¿y qué hacen ustedes aquí con estas actividades? Cantando, haciendo obras de teatro. Yo mismo escribí una obra de teatro para muchachos y la montamos, otro escribió otra. Y éramos muchachos, 16, 17, 18, 19 años. Y ahí comienza la gestión cultural. Pero Polo Lavandier nos dijo, señores, esto no debe ser solo por ahora. Yo tengo un terreno aquí y se lo voy a, yo no sé si prestar o donar, para que lo pagaran después, pero él no lo cedió. Y nosotros inmediatamente hicimos una campaña en todo el pueblo, en toda la comunidad, para que un blog para la escuela, o eso era imitando a alguien, ¿verdad? Pero un blog para el club, un blog para el club. Y llegamos a levantar la mitad del espacio más o menos que íbamos a tener eso. Pero ¿qué sucede? Eso fue en enero. 3 meses después, el 24 de abril, nosotros estamos listos para hacer una gira y recolectar fondos, ¿verdad? Como decíamos en ese tiempo, para seguir la construcción. Hasta que, y era el domingo, estábamos como, y las muchachas del grupo estaban comprando los materiales para hacer todo lo que se iba a vender. Nosotros, el otro grupo, estábamos haciendo otra cosa. Y yo estaba en Los Minas, donde no había algo que no se compraba en el sitio que yo estaba, y fui allá con un pilito, un radio Sogalerne, esos radios pequeños. Y cuando estoy ahí, yo digo que hay un discurso donde Peña Gómez dice que hay un alzamiento
Y digo que cuando eso ocurrió, El famoso discurso de yo Peña. salí para allá y me reuní con el club y entonces todos dijimos, pero ¿qué hacemos nosotros con esto? Lo que vamos a hacer es que lo que esté preparado lo vamos a llevar a los combatientes que ya están en el puente, Oh. están en el puente, y ahí nos integramos a apoyar la revolución. Lo hicimos a través de Radio Televisión Constitucionalista. Pero dieron un paso más. Maestro, pongamos otro puntito que me está pidiendo la pausa, para que me continúe narrando esa parte que ya está muy vinculada a una historia interesante. Y la gestión cultural viene de la política. Ok, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en Interacción Académica. Ivette. Tenía una anécdota el maestro ahí interesantísima. Sí, porque por ahí fue que comenzó. Entonces, como había un frente cultural ya en la guerra con la intervención norteamericana, ya nosotros lo que nos integramos es apoyar ese movimiento. No éramos poetas, éramos gestores culturales relativamente jóvenes, no habíamos publicado poesía, pero el frente estaba Pedro Mir, estaba Abelardo Vicioso, estaba Miguel Alfonseca, René de Rico, Janet Miller y otros. Entonces nosotros servimos como de apoyo, pero dimos un salto en ese momento cuando en el 1966 viene lo que yo llamaría la contrarrevolución, que es el triunfo y la llegada al poder del doctor Balaguer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que la gestión cultural la utilizamos como una gestión de resistencia a la opresión y para levantar los ánimos de los combatientes y de la gente que se sintió un poquito frustrada, el viento frío, ¿verdad? El viento frío, como decía René, que no cayó. ¿Cómo lo resolvíamos? Bueno, a través de actividades culturales, a través de levantar poemas de Pablo Neruda, poemas sociales de Miguel Hernández, llamar a la gente a hacer obras de teatro y levantar la conciencia. Eran instrumentos, los clubes culturales y la gestión cultural que hacíamos, pero hubo una conexión que fue esencial, que fue el movimiento cultural universitario y los clubes culturales. El MSU. Por eso tenemos que recordar siempre. El a Jimmy MSU Sierra. fue primero que el Taller Vallejo. Entonces, claro, Sí. el MSU en su primera etapa fue en el 1962, que fue como un atisbo Wow. que hubo. Con el movimiento renovador ahí. Pero el movimiento cultural universitario se retoma en una segunda etapa con Jimmy Sierra a la cabeza, que fue el primer secretario general, yo fui el segundo, donde nosotros unificamos todos los estudiantes y algunos profesores, como Narciso, ¿verdad? Que ya era profesor, Narciso González y Antonio Locua, que tuvieran inquietudes políticas para, junto con los clubes culturales, generar movimientos de resistencia desde el punto de vista de la cultura. Y se sintió en todo el territorio En nacional. todo el territorio Y nacional. yo recuerdo esto del teatro rodante que andaba por todo el país. Por todas esas todo el cosas. país. Y también organizamos, y en eso recuerdo a Héctor Amarante, porque es uno de nuestros escritores fallecido. Héctor Amarante era de Castillo, y él dijo, vamos a hacer el encuentro de escritores en el interior. Y dijo que iba a ser en Castillo, y en Castillo había condiciones, porque también teníamos el apoyo de Pimentel, ¿verdad? Como era Serrano, que iba a llevar a la gente de Pimentel, y teníamos algún apoyo. Y decidimos hacer ese encuentro, y fuimos, conseguimos un autobús de la universidad, como Movimiento Cultural Universitario, no era un grupo oficial, pero era una universidad. Y en el 9, no devolvieron, no apresaron a todos, nos apresaron a todos y dijeron que tenían planes, que eso era una cuestión subversiva, de agitadores. nos apresaron todos de agitación. O sea que la gestión cultural tuvo en ese periodo muy ligada a la acción política, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hiciera, que era acción política solamente, porque cuando íbamos a un lugar, íbamos con nuestra poesía, íbamos con nuestro teatro, íbamos con nuestras actividades sociales. Yo recuerdo que ya como parte de los grupos literarios que se formaron después de la guerra,
casi todos con inclinación social, unos más, otros menos. El grupo El Puño, y que eran los escritores más formados de la época. Vamos a decir Marcio Verbo Mariolo, Ramón Francisco, René, Miguel, ya tenía un poco más de formación. Pero ahí entonces viene la disidencia con La Isla, que Antonio entiende que es como muy tibio El Puño para el momento que estamos viviendo, y crea La Isla, que es un grupo más radical, más revolucionario, en el cual estaban Andrés Le Mateo, Norberto Jens, José Luis Rucinel, Fernando Sánchez, Martínez, y el más joven, que era Wilfredo Lozano, que hizo 2 libros muy buenos de poesía. Luego se ha dedicado más a la sociología. A la sociología, sí. A la sociología, pero siempre con brillantez en los casos. Y eso que... Y ahí mismo, entonces nosotros que estábamos de aquel lado, yo era profesor del Colegio de San Francisco, porque con la guerra perdió mi padre todas las clases de Ciudad Nueva y Gascue. Entonces, bueno, el mayor tiene que ayudar, tiene que trabajar. Entonces en el Colegio de San Francisco yo daba clases, y un día la profesora de literatura, yo daba clases de inglés y francés, la profesora de literatura no fue, y le dijeron que si yo podía darla, y ahí me encuentro con mi vocación, ¿verdad? Entonces me encuentro con mi vocación de enseñar, de preparar, de hacer un taller en la cuestión. Ahí me encuentro con Alexis Gómez y Enrique Eusebio, que eran estudiantes. Y esos dos jóvenes, cuando yo estoy pasando ahorita, yo no los conocía. Cuando yo estoy pasando ahorita, Enrique Eusebio, cuando al final vienen ellos y se me acercan y me dicen: nosotros escribimos poesía y sabemos que usted escribe poesía y estamos por formar un grupo. Y yo le digo: bueno, pues vayan el sábado a mi casa. Vivíamos muy cerca, ¿verdad? Todavía está el Colegio de San Francisco y en la Sabana Larga, y nosotros vivíamos en la Cruz de Mendoza. Fueron, y yo le digo: al lado aquí vive un poeta, Rafael Abreu Mejía, que también tiene esas inquietudes. Y cuando nos juntamos, dice Rafael Abreu: ya yo tengo el nombre, se va a llamar La Antorcha. Wow. Pero Enrique dice no la fundemos todavía, porque hay otra amiga que yo tengo aquí en el Ensanche, vamos a visitarla. Y visitamos a Soledad y fundamos La Antorcha, nosotros 5, en el parque del Ensanche Osama. Gracias. Esa fue otra parte de gestión cultural ya tomada más en serio. Tenemos que hacer una segunda parte y ver con el maestro. Yo creo que sí. Y el tiempo es muy corto. Porque no alcanzamos al César Vallejo. No, esa es otra parte. Muchas gracias, maestro Mateo Morillo. Gracias como siempre. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.